Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos con ustedes a través de esta plataforma virtual que realmente se ha convertido en una bendición extraordinaria y que es una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia. Siempre que hay algo negativo, como dice la Escritura, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y mire, esta plataforma virtual ha sido desarrollada de una manera muy linda en este tiempo que nos ha tocado vivir. Le agradecemos al Señor, no que estemos contentos porque alguien perdió a su ser querido, no, pues entendemos eso, ¿verdad? Pero sabemos que aún esas cosas están en el plan del Señor. Pero estos son de las cosas positivas y queremos aprovecharlas y queremos darle gracias a Dios también por esta bendición. Queremos hacer una oración antes de entrar a considerar otro de los temas doctrinales o darle seguimiento a algo que habíamos iniciado la semana anterior. Así que si usted me acompaña, vamos a suplicarle al Señor que nos pueda bendecir. Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente por toda tu bondad, tu misericordia, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso, grande y poderoso, papito lindo. Hasta aquí hemos visto tu mano constantemente en nuestra vida, obrando, respaldando, bendiciéndonos, auxiliándonos, ayudándonos en todas las cosas. Hoy, Señor, estamos pidiéndote por favor que venga una unción de enseñanza para cada uno de nosotros, Señor, y sobre todo, Señor, a nivel personal, que tengo el privilegio de compartir esta ministración de tu palabra, y también que venga una unción de aprendizaje, las cuales van íntimamente ligadas. Por favor, Señor, auxílianos, ayúdanos, bendícenos de manera muy, pero muy especial. Permite, Señor, que podamos extraer cada verdad, cada principio, Señor, de tu palabra, y que en base a ello, Señor, podamos ser edificados, enseñados, adiestrados y capacitados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como bien les decía, hermanos, es una bendición poder estar a través de esta plataforma y sobre todo pues abordando los temas doctrinales. Hemos iniciado esta nueva etapa de la doctrina, la cual es la doctrina avanzada. Y realmente, hermano, cada tema creo que es un tema muy, muy amplio, muy extenso, es un tema muy profundo y que tenemos que escudriñarlo de la manera en la cual todos podamos ir aprendiendo. La semana anterior empezamos a platicar con relación al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso fue el tema que empezamos a abordar. Por supuesto que empezamos a abordar cosas quizás primarias de esto, no llegamos exactamente hasta el punto de la blasfemia. Hoy vamos a llegar a ello con la ayuda del Señor. Pero algo que es muy importante, hermano, es recordar que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el siglo venidero. Es una blasfemia que el Señor no perdona, eso lo dice claramente la Escritura. De tal manera que la persona que blasfema contra el Espíritu Santo es una persona que experimentará la condenación eterna. Definitivamente quien haya cometido este pecado, que como dijimos ayer, no es un pecado en un acto, que se comete en un acto, sino que es un proceso, y eso quiero recordárselo y dejárselo bien establecido en su corazón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que se haga en un momento, sino que es algo que viene en un proceso de involución, desarrollando esa involución hasta llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, definitivamente es muy importante que nosotros sepamos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, para que evitemos empezar ese desarrollo, ese proceso de involución. Una persona definitivamente que ha blasfemado contra el Espíritu Santo es una persona que ha hecho que el Espíritu Santo, como lo dijimos ayer, se constituya en su enemigo. Eso lo dice el libro de Isaías 63:10, si no me equivoco, donde dice que el pueblo de Israel enojó al Espíritu Santo y éste se convirtió en su enemigo. Entonces, si el Espíritu Santo se convirtió en su enemigo,
ya no hay redarguir, ya no hay convencimiento o convicción de pecado, de juicio y de justicia, ya no hay muchas cosas, y como consecuencia, entonces la persona prácticamente ha sido alejada del Espíritu Santo. Así que pues quisiéramos avanzar en este tema, y yo quisiera recordarle algunas cosas así rápidamente. Nos basamos en Mateo capítulo 12, versículo 31, donde dice: por eso os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. O sea que hay pecados y hay blasfemias que son perdonados. Dice, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Entonces, en base a eso, dimos el tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el título del tema, perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces, basado en ese verso de Mateo 12:31, y también está establecido en Marcos 3:28, me parece, o 29, hermano, hay blasfemias varias, hay blasfemias que sí son perdonadas. Dentro de esas blasfemias, hermano, están estas, que se las voy a poner así todas en una sola, no diapositiva, no una por una, sino todas en una sola diapositiva, para que rápidamente las podamos ver. Está la blasfemia contra Dios. Esa es perdonada, fíjese qué tremendo, la blasfemia contra la palabra, la blasfemia contra el nombre de Dios, la blasfemia contra la doctrina, la blasfemia contra el camino de la verdad, la blasfemia contra las potestades superiores. Aquí por lo menos pusimos unas 6, 7 blasfemias que son perdonadas. No quiere decir que sean las únicas, hay más definitivamente, pero solamente haciendo un extracto, poniendo las más importantes, diría yo, ¿verdad? Ahí quizás nos faltó la blasfemia contra el Hijo, también, hermano, que deberíamos de haberla puesto en un momento dado. Y luego, hermano, la otra cosa que vimos el día anterior, hermano, es qué es blasfemar, y dentro de esto, entonces también vimos, hermano, estos sinónimos espirituales de la palabra blasfemar. Blasfemar significa maldecir, hablar mal, ofender, insultar, deshonrar, calumniar y difamar. Esto basado en lo que dimos, hermano, la semana anterior, como le digo, y pues que definitivamente es muy importante porque al ver todos estos sinónimos de la palabra blasfemar, entonces eso nos lleva a pensar que a veces nosotros creemos que tal vez blasfemar solo significa decir algo en contra del Espíritu Santo. No, hermano, va más allá, porque por ejemplo, uno de esos conceptos es deshonrar. ¿Cómo se deshonra? Hay muchas formas de deshonrar, ¿verdad? Hermano, según la misma palabra del Señor, hermano, por ejemplo, los hijos de Elí, hermano, al no respetar, hermano, las cosas sagradas del Señor, estaban deshonrando, estaban blasfemando. Entonces, y así podríamos citar otras más. Pero bueno, esto lo platicamos con ustedes ya la semana anterior. Yo no quiero redundar en ello o insistir demasiado en ello, porque quiero avanzar un poquitito más. Y entonces aquí, hermano, Quiero entonces platicar con usted la involución para llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo. Es decir, los pasos para poder llegar a que se constituya una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces veamos estos pasos. Número 1, hermano, enojar al Espíritu Santo. Mire, definitivamente Dios había escogido al pueblo de Israel, hermano, y lo había llenado de su gloria, su esplendor, se rebeló, pero lamentablemente el pueblo de Israel se rebeló en contra del Espíritu Santo, hermano, a tal punto que lo llegaron a enojar. Lo vamos a leer en un momentito, hermano. Y como le decía hace un momento, ahí nos basamos en este versículo, Isaías 63:10, y aquí vemos la
la versión Reina Valera del 2000, dice, mas ellos fueron rebeldes. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel. Usted sabe que el Señor los había bendecido, hermano, porque les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, les había dado, era una nube que los cubría de día, del calor del día, era una especie de aire acondicionado que les tenía el Señor ahí, hermano, estaba climatizado por donde ellos iban, les daba una columna de fuego, les daba maná del cielo, es decir, les daba agua de la roca, es decir, los había bendecido, el Señor les mostró milagros en la salida de la tierra de Egipto. Sin embargo, ellos se rebelaron, dice, contra su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El mismo Espíritu Santo peleó contra ellos. Mire, hermano, este verso de verdad que es bien contundente en esta situación. Entonces, lo primero que puede hacer, hermano, como un primer paso que se puede dar, es enojar al Espíritu Santo. Claro, cuando él ya se volvió su enemigo y él ya peleó contra ellos, eso ya son instancias, digamos, posteriores. Pero lo primero es, hermano, es enojar al Espíritu Santo, hermano. Entonces, veamos aquí en la palabra del Señor, mire lo que dice. La palabra, aquí hay dos palabras que son importantes a analizar. Número uno, la palabra que se rebelaron, hermano, que en este verso es traducido de la palabra mará, que significa ser contencioso, ser rebelde, ser terco, ser desobediente hacia los padres o hacia Dios y provocar. Entonces, hermano, realmente esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel allá en el desierto. Ellos se rebelaron, ellos fueron tercos, ellos fueron desobedientes, ellos fueron insensatos, fueron necios, hermano, se rebelaron, fueron desobedientes contra Dios, querían volver atrás cuando, hermano, si Dios no les cierra el mar rojo, ellos capaz que vuelven atrás, seguramente hubieran vuelto atrás. Sin embargo, Dios cerró el mar rojo y ellos tuvieron que caminar adelante, pero en su corazón realmente anhelaban volver a la tierra de Egipto, hermano, y provocaron realmente al Señor. Entonces, eso sería la primera palabra aquí que habría que analizar. Fíjese, el tipo de enojo que el Espíritu Santo muestra aquí se traduce del hebreo atzab, que significa afligir, es decir, ellos afligieron al Espíritu Santo. Y uno dice, pero si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo se pudo afligir? Disgustaron al Espíritu Santo, hirieron al Espíritu Santo, molestaron y entristecieron. Hay una... Entonces aquí, hermano, disgustar al Espíritu Santo, afligir al Espíritu Santo, hermano, herir, es decir, es como causarle dolor. Fíjese que, hermano, esta palabra que aquí se utiliza, hermano, es la misma que se utiliza cuando se dice que, hermano, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Allá en el libro de Génesis, capítulo número 6, hermano, versículo 6, dice que le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Pues ese es el dolor que le causaron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre haciéndole el bien, Dios haciéndole el bien a través de su Espíritu Santo, y ellos, hermano, lo disgustaron, lo enojaron, hermano, y le causaron dolor, hermano, cuando él solo anhelaba. Es como un padre, hermano, que le desea lo mejor a sus hijos y anhela, y a veces hace cosas que sus hijos no entienden por qué las hacen y las juzgan y las critican sin saber que el padre, hermano, está haciendo lo por el bien de ellos. Y entonces eso, imagínense qué tremendo, hermano, porque esa es una de las primeras instancias que suceden cuando uno menosprecia la ayuda, la bendición, el respaldo del Espíritu Santo. Es muy peligroso, es muy delicado cuando vemos, hermano, en nosotros a personas que realmente, hermanos, no se miden en cuanto a lo que dicen del Espíritu Santo, pero no es lo que dicen en sí, porque al final la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, sino que, hermanos, realmente lo que hay en su corazón, porque no son agradecidos con lo que el Espíritu Santo está haciendo con ellos, y eso fue lo que sucedió. Mire, el Salmo 51 dice, por eso es que David, hermano,
Dice aquí, hermano, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado, mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, hermano, aquí una de las cosas que puede evitar que nosotros caigamos en rebelión y que esa rebelión nos lleve a nosotros a enojar, a causarle dolor al Espíritu Santo, hermano, por la obra que está haciendo en nuestra vida y que nosotros no le agradezcamos, es precisamente cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, cuando nosotros reconocemos nuestras iniquidades. Mire, David cometió pecados terribles pecados, hermano, que cuando uno los analiza, uno dice, Dios mío, y compara los pecados de Saúl, pareciera ser que los pecados de Saúl eran menores que los de David, pero realmente, hermano, Saúl no quería salir de la condición en la que estaba, pero David tenía una característica, y él lo expresa en este mismo salmo, solo que un poquito más adelante, versículo 19, porque yo sé que el corazón contrito y humillado jamás lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cómo evitamos enojar al Espíritu Santo? Evitando el caer en rebelión. ¿Cómo evitamos caer en rebelión? Cuando nosotros reconocemos nuestras iniquidades. Hermanos, vamos delante de Dios. El Señor nunca va a rechazar definitivamente, hermano, un corazón contrito y humillado. Por eso, ese era el problema de Saúl, que Saúl, hermano, no quería cambiar, no quería tener, no reconocía sus faltas, sino que se justificaba. Saúl, ¿por qué hiciste tal cosa? El pueblo fue el que lo hizo. Saúl, pero mira tal y tal otra. No, es que lo que queríamos era ofrecerle sacrificios a Dios. Mire qué tremendo, hermano. Saúl justificó sus faltas. David no. David cometió sus errores, pecados, iniquidades inclusive. Pero, hermano, cuando él se daba cuenta de lo que había hecho, inmediatamente, en algunas oportunidades, él mismo lo reconoció. En otras fue necesario que llegara un siervo de Dios y le hiciera ver las cosas, pero al final de cuentas, hermano, David lo reconoció, se volvió a Dios, y eso fue tremendo delante del Señor, eso fue terrible delante del Señor, porque le trajo una consecuencia a David de bendición, hermano. Así que, ¿cómo evitamos nosotros enojar al Espíritu Santo? ¿Cómo empezar en esa involución? ¿Cómo evitamos nosotros causarle dolor al Espíritu Santo, causarle esa aflicción pues al Espíritu Santo? Cuando nosotros evitamos la rebelión, estamos evitando definitivamente, hermano, el poder causar esto. Y lo hacemos reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas. Ok. El segundo paso, hermano, de la involución de un cristiano, hermano, aquí yo creo que en estos pasos todavía se puede dar marcha atrás. Yo creo que en estos pasos de involución se puede dar marcha atrás, pero llega un momento, hermano, donde ya no se va a poder dar marcha atrás. Y aquí el segundo paso sería apagar al Espíritu Santo. Mire qué tremendo, hermano. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu. En el siguiente verso me parece que dice, no menospreciéis las profecías, ¿verdad? Pero entonces veamos aquí, la palabra apagar viene del griego sbenuni, que significa extinguir, literal o figurativamente, apagar fuego o cosas con fuego. Mire, entonces cuando hablamos de apagar al Espíritu Santo, hermanos, sabemos que bíblicamente el Espíritu Santo está representado en el candelero que tenía pues 7 lámparas, ¿verdad? Y esas lámparas, hermano, alumbraban, pero el alumbrado de esas lámparas estaba en base al aceite que tenían esas lámparas, ¿verdad? Por eso se habla en aquella parábola de las vírgenes, ¿se recuerda usted, hermano? Se habla de las vírgenes sensatas, se habla de las vírgenes insensatas y se habla de las vírgenes prudentes. Y fíjese qué tremendo, hermano, porque al final de cuentas nosotros hemos entendido por la misma palabra del Señor que las vírgenes insensatas solo tenían una porción de aceite y se les acabó el aceite en el momento que el esposo llegó, no tenían aceite. Hermano, entonces no pudieron entrar a la boda. Las vírgenes sensatas tenían doble porción de aceite y ellas sí entraron a la boda,
Pero cuando ellas entraron, hermano, a la boda, dice la Biblia que el novio ya venía juntamente con la novia. Eso quiere decir que ellas entraron, pero entraron en calidad de invitadas a la boda. Entonces las de doble porción entran en calidad de invitadas. Pero la Biblia dice en el Evangelio según San Juan que en este tiempo el Espíritu Santo está siendo derramado sin medida. Entonces quiere decir que la novia tiene que tener el Espíritu sin medida, no una porción, no dos porciones, sino el Espíritu sin medida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alumbrar en todo tiempo. Hermano, nuestra lámpara debe estar encendida en todo momento. Recuérdese que el altar de Dios en todo tiempo tenía que estar encendido. No se podía dejar, hermano, que se extinguiera el fuego en el altar de Dios. Entonces, mire, cuando allá en el libro de los Hechos se derramó el Espíritu Santo, ahí trajo, hermano, vino el avivamiento, el primer avivamiento, ¿verdad?, de la iglesia, después de la muerte del Señor, hermano. Se levantó la iglesia poderosa y el fuego del Espíritu Santo se derramó sobre ellos. La misma Biblia lo dice, ¿verdad?, que eran como lenguas de fuego, hermano. Y nosotros siempre pensamos en lenguas de fuego, no, lenguas de fuego, porque así se le llaman a esas llamas. Cuando hay llamas se llaman lenguas de fuego, hermano. Se posaron sobre ellos y luego hablaban, ¿verdad?, en otras lenguas. Entonces, mire qué tremendo. Y entonces, hermano, entonces vino el fuego, se encendió el fuego. Ahora era responsabilidad nuestra, porque la misma Biblia dice mantener ese fuego encendido. Dice Pablo a Timoteo, yo te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces había que avivar el fuego, no tenía que permitirse. Por eso es que nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, se derramó el Espíritu Santo, se encendió el fuego. Ahí fue el fuego que encendió, pero ahora había que mantener el fuego para no caer como en los hijos de Elí, hermano, que se recuerda, en los hijos de Aarón, que permitieron que se extinguiera el fuego y ofrecieron un fuego extraño delante del Señor, porque ellos, hermano, dejaron su negligencia, los llevó a que se apagara el fuego. Y entonces nosotros no podemos permitir eso, y por eso es que en el libro de los Hechos vemos diferentes llenuras, hermano, porque se encendió el fuego, pero de ahí eran las llenuras de la unción, del aceite del Espíritu Santo, para que el fuego se mantuviera encendido. Entonces la iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que tiene las cosas sin medida, sin medida. En este caso, la unción del Espíritu Santo sin medida. Gloria a Dios. Bueno, sigamos. Yo me emociono, ¿verdad? Aquí están los versos de respaldo, ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces esas lenguas de fuego cayeron, dice, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, hermano, realmente necesitamos nosotros hermano, no permitir que el fuego del Espíritu se apague en nuestra vida. Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Entonces, hermano, el apagar el Espíritu es un segundo paso, ¿verdad? Eso es un segundo paso de esta involución, hermano, para llegar a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en este segundo paso seguramente que todavía se puede dar marcha atrás, hermano. Son pasos previos, pero que si no se detiene, llega un momento que ya no va a poder detenerse, hermano, definitivamente, ¿verdad? Y aquí, hermano, lo que se necesita es reconocer que hemos dejado nuestra relación con el Espíritu Santo y de que Él fluya en nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos los responsables de mantener esa llenura, hermano, para que día con día nosotros nos mantengamos pues llenos del Espíritu Santo e impidamos, hermano, que se apague el Espíritu Santo en nuestra vida. Número 3. Contristar al Espíritu Santo. Mire, este sería el tercer paso, hermano, y seguramente todavía de aquí se puede volver atrás. No se ha llegado, hermano, al final. Todavía se puede llegar atrás. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa palabra contristar, se traduce del griego lupeo, que significa afligir, estar triste, angustiar, causar tristeza, molestia y dolor. Hermano, definitivamente, hermano, se causa tristeza
dolor al Espíritu Santo cuando en vez de crecer, hermano, en el proceso de restauración, de despojamiento del viejo hombre, hermano, se comienza a vivir conforme a los deseos del mundo. Después de haber experimentado el don celestial, hermano, el Espíritu Santo, el don perfecto de parte del Señor, hermano, empezamos nosotros, hermano, a caminar conforme a nuestros propios deseos. Empezamos a alimentar al viejo hombre con sus deseos engañosos, hermano, y esto definitivamente trae como consecuencia, hermano, que nosotros nos podamos enfriar totalmente y como consecuencia, pues, contristar al Espíritu Santo. En este paso, hermano, definitivamente está íntimamente relacionado con el trato que tenemos hacia los demás. Cuando nosotros leemos el contexto de Efesios capítulo 4, que leímos, 4:30, leemos los versos anteriores, desde el verso 22 en adelante, nos damos cuenta definitivamente que está relacionado con el trato de los hermanos, definitivamente, ¿verdad? Y hermano, nosotros debemos de mantenernos en esa comunión con el pueblo del Señor, ¿verdad? Y todo esto debe ser por amor, porque al final de cuentas el amor cubre multitud de faltas. Mire, hermano, ¿cómo se puede contristar al Espíritu Santo? Algunas de las cosas que están descritas aquí en este mismo pasaje. Efesios capítulo 4, versos previos al verso, hermano, 30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, mire, una de las cosas que Dios aborrece es la mentira. Fíjese que esto es tan tremendo que cuando nosotros le vemos en la Escritura, hermano, en el libro de Apocalipsis dice que los mentirosos, hermano, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es terrible, hermano, está hablando de perdición. Por supuesto, es personas que se dejaron reengendrar por el padre de la mentira. Hermano, el padre de la mentira es el diablo, y en la Biblia la única vez que se le llama padre al diablo es cuando se le dice padre de mentira. Se hace referencia a él como padre cuando se habla del hijo de perdición. Si es el hijo de perdición, es el anticristo, y el padre es el diablo, pues también el diablo es padre de perdición, pero ahí no se dice literalmente. La única vez que se dice es en el caso, hermano, cuando se habla del padre de mentira. Entonces, y Dios aborrece eso, porque eso es la falsedad, hermano, y Dios nos manda que hablemos verdad cada uno entre nosotros. Hablad verdad cada uno entre nosotros, hermano. Desechemos la mentira, ¿verdad? No permitamos. Recuérdese que el mismo Señor, cuando le preguntaron con relación al tiempo final, dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, algo de lo que nos tenemos que cuidar nosotros es del engaño, de la falsedad. La mentira hacia el prójimo definitivamente es una contaminación, hermano, en nuestra alma, y que nos prepara para el siguiente paso, ¿verdad? Definitivamente, hermano, que una persona le miente a un hermano y después le va a terminar mintiendo a Dios también, ¿verdad? Vayamos otro poquito. 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta sería otra de las cosas, hermano. Las palabras corruptas son palabras obscenas, pervertidas, hermano, o bien palabras que seducen o irritan, pero nosotros no podemos utilizar un lenguaje que esté corrompido. Nosotros no podemos permitir esto. Al contrario, hermano, esto nosotros debemos de cuidarnos, porque recuérdense que la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, nosotros tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Así que, hermano, la palabra misma del Señor nos exhorta a que nuestro hablar debe de ser sazonado con sal, y la sal es figura de la santidad. Entonces tenemos que cuidar también, hermano, que nuestro hablar contenga esa santidad para que nosotros no seamos juzgados en el día postrero. Estas son cosas, hermano, que vienen a afectar y que vienen a contristar al Espíritu Santo. Y Proverbios capítulo 12, verso 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí, cuando usted lee el contexto, inclusive cuando lee otras versiones, está hablando de la maldición. Entonces, hermano, definitivamente hay palabras maldicientes. Tenemos que aprender a quitar palabras de maldicientes en nuestra boca. Mire,
de acuerdo a como nosotros fuimos engendrados en un momento dado, es muy probable, hermano, que nos enseñaron esta forma de hablar, pero tenemos que eliminar de nuestra boca palabras hirientes, palabras maldicientes, palabras que son como golpes de espada, que hieren a los semejantes, hermano. Y recuérdese que la Biblia tiene un principio, dice, por cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, hermano. Entonces nosotros no podemos, porque fuimos puestos para dar bendición y para dar bendición. Nosotros no fuimos puestos para maldecir, sino para bendecir al pueblo del Señor. Así que, hermano, que el Señor nos ayude. Entonces, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando nuestra conducta no va de acuerdo, hermano, a los que establece la palabra del Señor. Siguiente paso sería mentir al Espíritu Santo. Y aquí, hermano, es donde la cosa se empieza a poner un poquito difícil. Mire lo que dice, hermano, Hechos capítulo 5, verso 3. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado tu corazón Satanás para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno? No vamos a hablar en sí de lo que aconteció en aquel momento, sino que la mentira contra el Espíritu Santo. Pero mire, hermano, lo que antecede la mentira es dejarse llenar el corazón, hermano, por Satanás. No que Satanás haya entrado forzosamente a la persona, como pasó en el caso de Judas, no, sino que, hermano, dejarse llenar por cosas que vienen de parte del enemigo. Definitivamente, hermano, se cae en esta condición como consecuencia de no despojarse del espíritu de mentira. Como le mentía ya a los hermanos, ahora, hermano, y eso contristó al espíritu, ahora viene el siguiente paso, que le miente a Dios. Claro, aquí no es de una manera directa que le está mintiendo a Dios, pero le está mintiendo al que representa a Dios, al delegado de parte de Dios. Y, hermano, definitivamente el que recibe al delegado recibe al que lo delegó, y ahí está el principio, ¿verdad? Entonces quiere decir que al mentirle a Pedro, que era el delegado de parte de Dios, le estaba mintiendo a Dios mismo, ¿verdad? Permitiendo, hermano, definitivamente que Satanás llene el corazón, hermano, de engaño, de mentira, hermano, y entonces ya se corre con el peligro, como digo, de mentirle al mismo Señor. En el caso de Ananías, pues él quiso engañar a los hombres, hermano, a Pedro en este caso, ¿verdad? Haciéndoles creer que él era muy espiritual y que había llevado aquella parte cuando él había ofrecido que el 100% de la venta lo iba a entregar al Señor, y esto, hermano, definitivamente indignó al Señor, porque le mintió, ¿verdad? Y trajo como consecuencia, pues, que este hombre, inclusive, hermano, ahí lo dicen los versos siguientes, que perdió la vida. Entonces aquí ya hay una cosa, imagínese, mentirle al Espíritu Santo trajo como consecuencia la pérdida de la vida, hermano, a este hombre llamado Ananías, ¿verdad? Definitivamente, hermano, este hombre se había dejado llenar su corazón de la avaricia, de la codicia, y eso pues le trajo consecuencias hasta el punto de llevarlo a la muerte. Aquí la palabra mentir, que se traduce la palabra pseudomai, que significa pronunciar una falsedad o intentar engañar mediante falsedad. Intentar engañar mediante falsedad. Entonces, pues definitivamente este hombre llamado Ananías, hermano, eso fue lo que hizo, intentó engañar mediante falsedad. Mire lo que dice Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Fíjese que una de las cosas que dijimos, ¿verdad?, que en la grada anterior, en el paso anterior, contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista? Cuando le mentimos a los hermanos. Pero aquí ya no es mentirle a los hermanos, sino aquí es una grada menos, ¿verdad? Bueno, es una grada más, pero que a la vez digo menos porque es hacia abajo, ¿verdad? Hermano, porque ya no se le miente a los hermanos, sino se le miente a Dios. Porque el principio es que todo lo que hacemos a un hermano, se lo vamos a terminar haciendo a Dios. Entonces, lo que se necesita es arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón al Señor, porque aquí están en juego muchas cosas, ¿verdad? Así que, hermano, que Dios tenga misericordia. Aquí serían, me parece que llevamos 4, ¿verdad? Número 1, dijimos, hermano, enojar al Espíritu Santo. Número 2, apagar al Espíritu Santo. Número 3, contristar al Espíritu Santo. Número 4, mentir al Espíritu Santo. Número 5, afrentar. En otras versiones dice ultrajar
al Espíritu Santo. Mire, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Entonces, hacer afrenta al Espíritu Santo. Miremos qué significa afrentar. Esta es la palabra enubrizo, y que significa insultar, hacer afrenta, injuriar, ultrajar, tratar vejatoriamente. Entonces, insultar al Espíritu Santo. Aquí ya, hermano, ya no se le miente, ¿verdad? Porque en una mentira no se le está insultando. Sí definitivamente se le está tratando de engañar, pero aquí ya hay un insulto, ¿verdad? Mire, entonces, hermano, ¿cómo se podría afrentar? ¿Cómo se podría afrentar? Mire lo que dice Romanos 2:23. ¿Por qué presumes de la ley, tú que afrentas a Dios al no cumplir la ley? Entonces, ¿cómo se puede afrentar al Espíritu Santo? Cuando no se cumplen los mandamientos que vienen de parte de Dios. Eso es una afrenta, esa es una injuria, ese es un insulto al Espíritu Santo. Es que no puedo, es que no, si para eso nos dieron el Espíritu Santo. Recuérdese que cuando nacimos de nuevo recibimos el Espíritu de Cristo como modelo de vida, y el Espíritu Santo como fuerza, como poder, como motor que nos ayuda a alcanzar, hermano, no como motor, como la gasolina que hace funcionar el motor, hermano, ¿verdad? Para que podamos alcanzar ese estilo de vida. Entonces, por eso no cumplir los mandamientos del Señor, hermano, es una afrenta en contra del Espíritu Santo. Sigamos, Isaías 37:17. Inclina, oh Jehová, tu oído y escucha. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado decir para afrentar al Dios vivo. ¿Cómo se afrenta al Dios vivo? Menospreciando al Señor. Sennacherib, hermano, les dijo, nadie los va a poder ayudar, le dijo al pueblo de Israel, nadie, el Dios de los ejércitos no los va a poder ayudar a ustedes. Hermano, estaba menospreciando. Entonces, cuando una persona menosprecia el poder de Dios, menosprecia la obra de Dios, menosprecia lo que Dios puede hacer, menosprecia la grandeza de Dios, hermano, no creyendo al Señor, mire, hermano, es mejor decirle como aquel hombre, ¿crees que puedo hacerlo? Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, me cuesta creer, pero ayúdame, Señor, hermano, pero este hombre menospreció. Entonces, ¿cómo se afrenta? Menospreciando. Cuidado con menospreciar el poder de Dios. Y otra vez, quien menosprecia a una persona va a terminar después menospreciando al Señor. Por eso, cuidémonos mucho de eso, hermano. No permitamos que el enemigo nos lleve a estas instancias, porque estas instancias ya no digo que no se pueda regresar, pero ya el proceso se vuelve más de retorno, se vuelve más difícil, hermano, cada día, en cada momento. 1 Corintios 11:5, mire, hermano, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Hermano, ¿quién es la cabeza de la mujer? Pues es el varón, pero ¿quién es la cabeza del varón? Es Cristo. Entonces al final termina afrentando a Cristo. Entonces cuando no se reconoce, ni se respeta, ni se usa la señal de autoridad que Dios ha establecido, que en este caso es el velo, hermano, se está afrentando la autoridad, entonces se está afrentando prácticamente a Dios mismo. Entonces, cuidado con afrentar, hermano, al Espíritu Santo, porque al afrentar al Espíritu Santo es una de las gradas, ya la quinta grada, por lo menos en ese orden, creo yo que, hermano, ha sido establecido, ¿verdad? Y entonces tenemos que pedirle al Señor que tenga de nosotros misericordia para que nosotros tengamos una buena relación con la autoridad. Por eso, mire, hermano, hay personas que queriendo quedar bien con otros, menosprecian a las autoridades y hablan de esas autoridades con otros, ¿verdad? Diciendo que quizás queriendo como Absalón ganar el corazón de otros, pero no se dan cuenta en qué problema tan serio se están metiendo, hermano. ¿Qué problema tan serio? No estoy diciendo que hayan blasfemado contra el Espíritu Santo, estoy diciendo que están en ese proceso y es muy delicado. Ok, sigamos adelante.
Mire este quinto paso, hermano, sexto paso sería, ¿verdad? Hermano, en el proceso de involución, hermano, definitivamente es tentar al Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Hechos capítulo 5, verso 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Mire, aquí volvemos al caso de Ananías y Zafira. Hermano, tentar al Espíritu Santo, eso ya es muy, muy delicado. Hermano, por eso el mismo Señor, ¿verdad? Porque el diablo le dijo, lánzate de aquí porque escrito está a sus ángeles. Y el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, hermano, no podemos tentar. Por eso, perdón, pero voy a utilizar este ejemplo que creo que es muy apropiado. Nosotros tenemos que ser prudentes, ¿verdad? En todas las cosas. Jesús, por supuesto que el Padre lo hubiera guardado, pero era una imprudencia de parte de Jesús, hermano, lanzarse al templo solo para demostrarle al diablo que Dios lo guardaba. No, si nosotros no tenemos que demostrarle nada al diablo, hermano. Nosotros lo que queremos es agradar a Dios con todo lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos guarda de todas maneras. Pero mire el ejemplo, mucha gente, hermano, mucha gente se opone al uso de la mascarilla, y eso es tentar a Dios. Perdóneme, si eso es parte de la prudencia, eso es parte de la prudencia, no usar mascarilla cuando sabemos que está la pandemia, hermano, perdóneme, pero eso es como salir en la noche. No, a mí Dios me guarda y yo salgo en la noche, que claro, si vas a ir a una actividad o te vas a ir porque te llamaron a ir a orar por alguien, Dios te va a guardar. Pero solamente por decir que Dios te guarda, te vas a ir por cualquier lugar. No, esa es una imprudencia de parte nuestra. Entonces, la falta del uso de la mascarilla podría caer en esto, en tentar al Señor también, hermano. Cuidémonos de eso. Tentar viene del griego peirazo, que significa incitar, disciplinar, provocar, provocación o examinar, ¿verdad? Entonces, hermano, realmente cuando nosotros vamos a ver algunos versos, aquí está lo que le decía del Señor, ¿verdad? Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Así que, hermano, no, el tentar a Dios es una ofensa grave, ¿verdad? Y eso era lo que el diablo quería hacer en este caso con Jesús, pero el Señor pues definitivamente lo puso en su lugar. Recuérdese, hermano, que hay otras formas de tentar al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí en el Salmo 78, 18, y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Mire cómo los israelitas, hermano, pidieron comida a su gusto allá en el desierto. ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Mire, estaban tentando a Dios, pidiéndole comida a su gusto. Hermano, mire qué tremendo. En el caso, se recuerda usted que también los fariseos le tentaban con diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Hermano, no podemos nosotros, hermano, si vamos a hacer alguna pregunta, que sea porque tenemos una duda, pero no por tentar al Señor, ¿verdad? Así que estas son cosas que se dan. Mire aquí Mateo 12:38 dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal del profeta Jonás, o de Jonás el profeta. Hermano, entonces, como le digo, hay muchas formas de que se podría tentar al Señor, y en este caso los escribas y los fariseos demandando una señal de parte del Señor, lo que estaban haciendo era tentarlo. Y el Señor no estaba para demostrarles a ellos nada, sino que Él ya sabía quién era, no tenía que demostrar. Él mismo dijo, yo soy el Hijo de Dios, así que no tenía que demostrarles nada. Esto es algo, es uno de los pasos, hermano, ya bastante avanzados. Resistir al Espíritu Santo. Mire, yo creo definitivamente, hermano, que aún en este paso
que ya sería el séptimo paso que vamos citando aquí, ¿verdad? Todavía se puede regresar, pero se necesita realmente un arrepentimiento genuino, humillarse, someterse bajo la mano poderosa de Dios, hermano, para que Él tenga de misericordia, ¿verdad? Y provea la oportunidad para dar marcha atrás. Definitivamente, hermano, es bien difícil regresar si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces este sería el séptimo paso. Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Si usted se da cuenta, aquí hay cosas previas. Número 1, ser duros de cerviz, ser incircuncisos de corazón y de oídos, y eso lleva a resistir al Espíritu Santo. La palabra resistir viene del griego antipipto, que significa oponerse o resistir, oponerse al Espíritu Santo, imagínense, oponerse. Por eso es muy peligroso. Mire, hermano, mire, definitivamente hay cosas que a veces no entendemos dentro de la obra de Dios y que Dios hace, pues Él es el jefe, Él es el Señor, Él es el dueño de la obra y el Espíritu Santo es el que está como regente en este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. Y entonces definitivamente, hermano, cuando el Espíritu Santo decide hacer algo, Él lo hace. El Espíritu Santo puede votar a alguien, no me cabe la menor duda. El Espíritu Santo puede hacer que alguien se ría. El Espíritu Santo, sí, eso no me cabe la menor duda. Pero no nos podemos poner a jugar también con eso, hermano. No, si el Espíritu Santo lo vota, pues yo he tenido también experiencias que sin tocar a una persona, hermano, extendiendo la mano y la persona cae. Eso lo he podido ver, hermano, pero no se trata de que caiga, se levante, demostrándole a quién. No, si eso no se trata de cáigase, levántese, hermano, se trata de que si el Espíritu Santo lo hace, amén. Si el Espíritu Santo quiere que alguien se ría, no va a hacer que se ría. Si quiere que alguien se revuelque, va a hacer que se revuelque. Si quiere que... O sea, definitivamente es la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces yo creo, hermano, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto, para no rechazar lo que viene del Espíritu Santo, pero también irnos a los extremos y a ponernos a jugar y a darle órdenes al Espíritu Santo como que nosotros fuéramos los jefes. Si el jefe es el Espíritu Santo. Sigamos. Las personas que resisten son las personas que no solo se oponen al Espíritu Santo, sino que matan a los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Han caído en una dureza de servicio y circuncisión de corazón y de oídos. Este comentario es porque, hermano, mataron a Esteban. Cuando Esteban les dijo esto, lo terminaron matando a él. Y por eso definitivamente, hermano, esto se da. Mire, la dureza de servicio nos habla de dureza para obedecer y servir al Señor. Dureza para obedecer y servir al Señor. Definitivamente, hermano, nosotros vemos la figura de esto, lo vemos en el caso de los bueyes, ¿verdad? Que para recibir el yugo sobre su cerviz, primero los tienen que castrar. Es decir, eliminarle su capacidad de reproducción, hermano, para que se vuelvan mansos. Para eso los castran, hermano. Y definitivamente hay un cambio de naturaleza, ¿verdad, hermano? Y poder tener control sobre el área sexual. Entonces luego se les coloca el yugo y ya se les pone a la par, hermano, de un buey viejo que ya aprendió a obedecer y a trabajar. Entonces ya ese buey viejo, hermano, guía al buey joven. Esa es la forma de poder hacerlo. Entonces no podemos ser duros, hermano, para obedecer y servir. Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Hermano, a nosotros definitivamente nos ponen el yugo compartido con el Señor. El Señor Jesucristo representa al buey maduro, ¿verdad, hermano? Y que luego, hermano, nosotros somos el buey joven que nos ponemos el yugo con él, y así, hermano, nosotros podemos aprender a través de dejarnos llevar por el Señor como el experimentado. Recordemos que el Señor aprendió por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿verdad? Definitivamente, hermano, el yugo obliga
a los bueyes a caminar en la misma dirección, y esto definitivamente, hermano, es lo que el Señor quiere que experimentemos definitivamente para enseñarnos a caminar de manera correcta a través del Señor. Y por eso el Señor dijo en este pasaje: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad, hermano? Y que andemos en ese camino de santidad, ¿verdad? Y es que, hermano, nosotros no podemos endurecer nuestra cerviz, porque dice que el que endurece su cerviz de pronto y sin remedio será quebrantado. La incircuncisión del corazón nos habla, hermano, de que la carne aún no ha sido quitada. Incircuncisión, es decir, tener un corazón incircunciso, es que el corazón tiene carne. La circuncisión habla de carne, ¿verdad? De corazón y de oídos, ¿verdad? Los dos. Pero aquí hablemos de la carne del corazón. La persona vive, hermano, una vida en la carne, es decir, es una persona carnal. La incircuncisión de oídos nos habla de la incapacidad de tener fe, pues la fe viene por el oír, y también nos habla de ser oidores olvidadizos que nunca ponen por obra la palabra. Entonces, tener incircuncisión de oídos, hermano, nos habla a nosotros de esa incapacidad de poder activar nuestra fe a través del oír. ¿Y qué es lo que se oye? Pues se oye la palabra del Señor. No es cualquier cosa que produce fe al oírla, sino que es cuando se oye la palabra, el rema que viene de parte de Dios. Amén. Bueno, y por último, hermano, está la blasfemia contra el Espíritu Santo, que este es el último paso, ¿verdad? El proceso de involución, hermano. Ya cuando una persona ha llegado a esta condición, ya no puede arrepentirse, definitivamente, ¿va? Pues ha caído en una apostasía irreversible, hermano, lo cual hace imposible que él pueda realmente ser restaurado. Definitivamente, antes de llegar a esta terrible condición, Dios, que es un Dios de oportunidades, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y seguramente, hermano, que una persona que ya está llegando a esta condición es una persona que ha tenido muchas oportunidades para poder arrepentirse, pero que definitivamente cada vez ha ido endureciendo su corazón, hermano, y se ha ido teniendo un corazón entenebrecido, ¿verdad? De tal manera que, hermano, ya no hay oportunidad. Por eso, hermano, hoy en día tenemos la oportunidad a través de diferentes cosas antes de llegar a este paso, ¿verdad? Y miremos entonces aquí Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No tiene perdón jamás, sino que es juicio de reo eterno. La palabra blasfemia se traduce del vocablo griego blasfemia, que significa calumnia, detracción, discurso injurioso, reproche injurioso a la majestad divina y que habla mal. Todas estas cosas, hermano, tienen que ver con lo que es la blasfemia, y que pues de alguna manera también las analizamos cuando vimos en el programa anterior, hermano, analizamos todo lo que son sinónimos de la palabra blasfemia, y que aquí tendremos otros más, ¿verdad? Pero no es solamente el hablar, sino que es el corazón ya se endureció, entonces se provoca, hermano. Es una serie de cosas que se dan para llegar a este paso. Como dijimos, hermano, y lo quiero establecer o dejar bien claro nuevamente, es el hecho, hermano, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un acto, sino que es un proceso, no es un evento, sino que es, hermano, una secuencia de pasos que se dan para alcanzar a llegar hasta este punto. Definitivamente, hermano, recuérdese que el fruto del Espíritu, una de sus facetas es, hermano, el fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestro corazón está amando, agradecido, hermano, con el Señor, y entonces hay fruto de labios que confiesan su nombre. Pero cuando el corazón se ha endurecido, se ha entenebrecido, cuando el corazón y la conciencia se han cauterizado, entonces lo que sucede, hermano, es que ya se pronuncia un discurso, hermano, en contra del Espíritu Santo, ya
como consecuencia de algo. No como consecuencia de tener un espíritu inmundo y por eso la persona puede decir algo en contra de Dios. No, sino que es, hermano, este proceso de involución. Entonces nadie blasfema de la noche a la mañana, sino que es un proceso que lo lleva hasta que termina blasfemando contra el Espíritu Santo. Y aquí dice: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que él blasfeme. Entonces yo quiero, hermano, poniéndole aquí el resumen, ¿verdad?, de la involución para llegar al Espíritu Santo: enojar al Espíritu Santo, apagar al Espíritu Santo, contristar, mentir, afrentar, tentar, resistir y se termina blasfemando. Es decir, que de alguna manera aquí podríamos decir, perdón porque es a mí, ¡ala! Qué malo, mejor lo pongo así, ¿verdad? Estos son 7 pasos previos, son los pasos previos para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que Dios tenga de nosotros misericordia, hermano, realmente. Hebreos 2:1, solo para terminar, dice: por tanto debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que, hermano, Dios nos auxilie, Dios nos ayude, Dios tenga de nosotros misericordia y que nosotros prestemos mucho mayor atención a lo que hemos oído para no desviarnos y que en algún momento podamos caer en este pecado tan terrible, tan desastroso, con una consecuencia tan grave, hermano, como es la perdición eterna. Que Dios nos ayude. El Señor nos ha dotado con herramientas extraordinarias como la administración, hermano, como la humillación, como el perdón, tantas cosas lindas para que nosotros no alcancemos esta situación, sino que nos arrepintamos, nos humillamos delante de Dios y que le pidamos a Él que nos ayude para salir de esa condición. Ok, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos quizás les voy a dejar aquí el resumen ¿verdad?, como fondo mientras oramos y le damos gracias al Señor. Hermano, recuérdese que la doctrina no es solamente enseñanza. La doctrina se basa en una enseñanza, pero el propósito o cómo se convierte en una doctrina es cuando la llevamos a la práctica. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico por amor a tu nombre, que tu grande misericordia, tu gran bondad, tu amor, Señor, nos ayude para que podamos nosotros caminar de manera adecuada, de manera correcta delante de ti. Por favor, papadito lindo, enséñanos día con día, Señor, más y más de tu palabra, más y más de tu espíritu, más y más de tu unción, de tu gracia, de tu poder y tu misericordia. Padre, aquí estamos delante de ti, pidiéndote por favor, Señor, que nos auxilies, nos ayudes y que cada día nosotros podamos experimentar cosas nuevas en ti. Que esta enseñanza, Señor, se convierta en vida para nosotros, porque eso es la doctrina, un estilo de vida. Queremos, Señor, que digan de nosotros que, Señor, nosotros hemos creído en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya, amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, qué gusto poder estar con ustedes y les insisto, hay que poner en práctica la palabra. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.